Este joven tuvo algo que necesitamos hoy mucho. Y es algo que se llama madurez espiritual. O sea, no te salgas de servirle al Señor por un partido político, porque al final del día la relación espiritual aquí es lo importante. Sí, lo más importante es la salvación de tu alma. Y si la vas a perder por algo que es pasajero, tú vas a cambiar algo que es eterno por algo que es pasajero, no. Y la última palabra siempre la va a tener Él. Y mi Dios, que es soberano, seguirá sentado en su trono y será fiel para los que le son fieles. Háblale a tu alma y dile: mi Dios sigue siendo rey, mi Dios sigue siendo soberano, y en lo absoluto nada ni nadie podrá robarle el poder a un Dios tan grande y tan fuerte como el que nosotros le servimos. En 1 Samuel, entre el capítulo 18 al 20, narra completo, ¿verdad? O habla sobre la relación que tenía David con Jonatán. Y aunque mucha gente a veces ha distorsionado esta historia, y por años hemos escuchado miles de versiones, unas positivas y unas no tan buenas y unas sacadas totalmente de contexto, me parece que hay algo que debemos agarrar de ahí, que es una profunda enseñanza de cómo todos necesitamos tener buenas relaciones y buenas conexiones. Y a eso yo le llamo conexiones divinas. Y yo creo que en el reino nosotros tenemos que aprender a conservar esas relaciones que no son como las tradicionales que hay por ahí, que van y vienen, porque las que nos regala el Señor son conexiones divinas, son relaciones que no son pasajeras, pasan a ser relaciones profundas espiritualmente y que deben ser eternales, como es nuestra relación con el Señor. La relación con el Señor no es una pasajera, debe ser una relación eternal. Y me llama mucho la atención de que Dios siempre va a tener gente para impulsarte, para bendecirte. Y en el caso de David, Dios colocó un Jonatán que desde adentro del palacio lo está impulsando, lo está abrazando. Y este joven, aunque era hijo de Saúl, que perseguía a David, esto está brutal porque esto es para varias reflexiones, no nos va a dar todo el tiempo. Este joven tuvo algo que necesitamos hoy mucho en la iglesia y mucho en nuestro diario, y me lo aplico a mí también todos los días. Y es algo que se llama madurez espiritual. Y madurez espiritual es requerida para este tiempo final, profético, apocalíptico y tan difícil, donde nos vamos a ver en posiciones donde escogemos amar, abrazar, continuar, sin perder la conexión espiritual y divina que tenemos. Fíjate que Jonatán estaba en una posición donde Saúl era su papá, Saúl era el rey, David está siendo escogido y ungido, perseguido por Saúl. En Saúl hay envidia por David, y Jonatán tiene una madurez espiritual tan brutal que no se desconecta de deshonrar a su papá, ni de tampoco entender los tiempos y de saber de que en David había un depósito diferente y un llamado para esa hora que era profético para cambiar el destino de esa nación que era Israel. Entonces, en ese contexto me llama mucho la atención que David y Jonatán, aunque esto ha sido malinterpretado 1000 veces, gracias, David y Jonatán establecen un vínculo de amistad que supera el issue político, que supera aún el asunto de su ungimiento, que supera aún el asunto de lo que se estaba dando en el entorno natural, que era una guerra constante, que el pueblo de Israel estaba en una definición de a quién escogía para rey, que ya Dios había escogido a David, pero ahí estaba Saúl físicamente. Y Jonatán, que es su hijo, está en un vínculo espiritual con David. Porque si hay algo que nosotros tenemos que empezar a cambiar hoy, es la mente carnal por una mente espiritual. Dios mío, y que siento al Señor mientras hablo esto, porque la gente por ahí se está destruyendo, y quiero hablar a 24 horas de las elecciones. La gente por ahí está destruyendo relaciones, destruyendo el vínculo establecido por la sangre de Cristo, vertida en la cruz del Calvario para salvar, por asuntos que no son eternos, que son pasajeros. Entonces, yo quiero en esta mañana que tú puedas reflexionar y podamos como iglesia tener la madurez para abrazar a nuestros hermanos en las próximas 24 horas, aunque pensemos diferente,
porque claro está que no todos tenemos una misma línea de pensamiento. Jonatán estaba vinculado con Saúl, que era su padre, era el rey, pero tuvo la madurez para conversar con David y entender cuál era su llamado, abrazarlo y decirle, estoy aquí aunque esté del otro lado. No sé si alguien puede entenderme esta mañana. Tengo que caminar con Saúl, porque, hello, it's my father, es mi padre, tengo que estar ahí, pero también tengo la capacidad de poder sentarme a hablar contigo, David, y decirte que voy a estar contigo hasta el final. Establecer un pacto. Es que esto es una cosa violenta, porque Jonatán hace un pacto con David y eso no violentó su relación de hijo-padre, ni tampoco su visión de dónde estaba y lo que tenía que cumplir, porque él tenía que seguir en el ejército con su padre, con Saúl, pero eso no lo desvinculó, porque eso se llama tener una mente espiritual. Y lamentablemente hoy lo que tenemos allá afuera, una retragila de gente carnal que no pueden entender los tiempos en que estamos, que son tiempos proféticos, que son tiempos difíciles, y alinearnos a la mente espiritual para ver las cosas en esta ocasión a través de la sangre de Cristo. ¿Qué vino Cristo a salvar? A buscar lo que se había perdido. Y cuando hablamos de este pacto de Jonatán con David, es un pacto tan profundo que nos tiene que llevar al pacto de la cruz del Calvario esta mañana. Y yo creo que es un tiempo para que nosotros le hablemos a la gente esta mañana de que no rompas vínculos que son más allá de lo pasajero, que son eternos. No dejes al Señor no te salgas de servirle al Señor por un partido político. Y yo esta mañana quiero hablar sobre esto porque al final del día la relación espiritual aquí es lo importante. Sí, lo más importante es la salvación de tu alma, y si la vas a perder por algo que es pasajero, tú vas a cambiar algo que es eterno por algo que es pasajero, no. Y yo sé que allá afuera la gente está llena de ansiedad. Yo sé que las próximas 24 horas son horas de mucha ansiedad, especialmente en Puerto Rico y en los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Yo declaro la palabra que mi pastora declaró en el día de ayer, Isaías 26, búscalo y lea, lo que habla sobre ese lugar donde refugiarnos, que siempre va a ser el Señor. Pero démosle cabeza a esta palabra de que podamos ser maduros espiritualmente para entender los tiempos y entender que lo que estamos viendo allá afuera es totalmente espiritual, y podamos tener esa capacidad de conservar buenas relaciones, porque después del martes la vida sigue. Después del martes usted va a tener que seguir congregándose en su iglesia. Después del martes usted va a tener que abrazar a su hermano. Y yo no creo que valga la pena romper vínculos y pactos que son eternales por las cosas que son pasajeras. Que al final del día, quiero establecer esta mañana, mi Dios es soberano. Él está sentado en su trono y mi Dios tiene la última palabra en todo. Y lo que suceda no debe cambiar. O sea, Jonatán estaba claro en que lo que Dios había dicho sobre David, pero eso no cambiaba su relación con su padre, porque Saúl seguía siendo su padre. Y como él estaba claro que al final del día iba a prevalecer, la última palabra la tiene el Señor, sea para juicio o sea para bendición de un pueblo, de una nación, la última palabra la tiene Él. Entonces yo quiero refugiarme en el que tiene la última palabra. Y yo quiero conservar las conexiones divinas que solamente el Padre me puede dar. Y David tuvo una madurez espiritual tan linda, y con eso quiero cerrar esta mañana para hablarle a gente que a lo mejor se han dejado de hablar o han roto vínculos o han perdido conexiones divinas por X o Y situación, tal vez no es ni por política, por otras circunstancias, por entornos, para que puedas ver, mira, David tenía un ego sometido a Dios. Porque David sabía que él estaba ungido para rey. Es que llevamos varios lunes en esto, pero es que hay tanto. Y el tipo puede sentarse con Jonatán, que es el hijo del rey, y decirle: yo estoy aquí para ser tu amigo. Yo estoy aquí para que podamos hablar. Estoy aquí para guardar también tus espaldas, aunque estés del otro lado. Y es una capacidad espiritual tan hermosa para ver la perspectiva desde otra manera y entender que el ego no superaba, que él estaba sometido por completo a Dios, de una forma de que si él estaba ungido, y que si Dios había dicho algo para él iba a llegar, pero eso no le impedía
el poder sostener buenas relaciones y mantener esas conexiones divinas que son las que nos impulsan, que son las que nos abren camino, que son las que usa el Señor para bendecirnos y que al final del día terminan siendo las que realmente son eternas y no son pasajeras. Incluso cuando nosotros miramos el enfoque de vida de mantener relaciones, te das cuenta que es en agradar a Dios. Porque cuando tú dices, ¿qué estoy poniendo en juego? No tan solo una relación, sino que Jesús se ha cansado de repetir, y lo de estar en la Escritura, cuántas cosas tenemos que hacer los unos a los otros para bendecir, para unir, tolerarnos, soportarnos, perdonarnos, amarnos, bueno, cuántas cosas. Entonces, cuando realmente el foco de vida es, tengo que mantener las conexiones, no es porque me guste o no me guste, si me caen bien o no me caen bien, si estamos de acuerdo o no, es que mi enfoque principal es agradar a Dios, es que Él esté contento conmigo. Y que Él esté contento conmigo implica que yo trate bien a mi hermano y que esté bien con mi hermano. Aunque el otro en alguna medida quizás no esté del todo perfecto, ¿no? Pero que podamos acostarnos, y esta es la frase que yo tengo, que podamos acostarnos sin que nuestra conciencia nos levante. Sí, eso es así. Yo creo que este es un tiempo y un llamado, ¿verdad? Para que protejamos nuestras relaciones, protejamos nuestras emociones, protejamos esas conexiones divinas que nos entrega el Señor, que entendamos que son permanentes, que no son pasajeras, que hay algo más hermoso que el Señor quiere trabajar con nosotros y quiere poder entregarnos. Que ¿cómo gestionamos en el día a día esa relación? Ay, ¿Cómo gestionamos en nuestro hablar, en nuestra forma de ser, esas conexiones divinas? ¿Cómo acaba de decir ella algo tan importante y poderoso? O sea, las tenemos porque las queremos para un momento o porque nos beneficia por X o Y, o es porque podemos verlas a través de otro cristal. Hay algo que les voy a regalar esta mañana que yo lo aplico y lo ministro mucho a mi vida, porque a veces hay gente que nos va a caer bien y otra gente que vamos a ser realistas, no nos va a caer bien. No, claro. No, definitivo. Eso no te hace ni menos espiritual ni más espiritual. A todo lo contrario, lo que tenemos que es trabajar. Trabajar y poder entender que aunque no nos caiga bien, es una forma de nosotros poder ver a través de la sangre de Cristo. Y con eso quiero regalártelo esta mañana. Mira cada persona a través de la sangre del Cordero. Y cuando tú miras a través de la sangre de Cristo, la vida de alguien, tú puedes entender que aunque está llena de defectos, que aunque está llena de cosas que no me agradan, que aunque pues le toca a esa persona gestionar su cambio, ¿verdad? En esas zonas erróneas, pero la sangre de Cristo le cubre y la sangre de Cristo también le alcanza. Y eso es amén. Yo no quiero mencionar nombres de artistas en esta mañana porque no les quiero dar publicidad gratis. Buenas noches, buenos días. Pero esos que a nosotros nos molestan sus líricas, esos que a nosotros también los vemos agitados, esos también yo los veo a través de la sangre de Son Cristo, porque necesitan un encuentro, un choque con la cruz. Santo. Y que allí sean alcanzados por una relación que es permanente, que es eterna, que no es pasajera, que no te llena un momento por un grito o por algo, sino que te da una madurez para entender el tiempo que estás viviendo. Y yo le invito en esta mañana a que le pidas al Espíritu Santo que transicione tu mente, tal vez de una carnal a una espiritual, y que te lleve a tener vínculos. No nos da todo el tiempo esta mañana como los estableció Saúl con David con Jonatán, que fue un vínculo espiritual, fue un vínculo donde había una visión más allá de lo que estaba en lo natural, era en lo espiritual. Y hubo un vínculo de una amistad de alguien que estaba impulsando, de alguien que estaba amando, de alguien que estaba invirtiendo tiempo, fuerzas, pero creyendo en el propósito divino. En la ecuación hay que poner que David era una amenaza al trono. O sea, ¿cuánto Jonatán podía haber pensado? Mi amigo puede quitarme o me va a quitar. Era el próximo heredero al trono. ¿Tú crees que eso no le trabajó en la psiqui? No trabajó. ¿Tú crees que no le buscó vuelta? Puso por encima ya lo que Dios había establecido. O sea, porque tuvo que haberle trabajado definitivamente. Pero superó la mente carnal por una espiritual. Porque cuando tú tienes una mente espiritual, tú no estás gestionando solamente para puestos.
tú no solamente estás gestionando para posiciones. Cuando tú tienes una mente espiritual, tú no estableces vínculo con alguien solamente para que te dé el puestito o te consiga el sueldito. Cuando tú tienes una mente espiritual, tú tienes principios, tú tienes convicciones que te mueven en lo espiritual. Entonces ahí es donde me vuela la cabeza, porque aunque eso le tiene que haber trabajado en la psiqui, Jonatán dijo, es que hay algo más. Es que lo que Dios tiene para mí, nadie me lo puede quitar. Ajá. Eso es madurez. O sea, lo que Dios me va a dar a mí, lo humano dice que yo soy el segundo en el trono. Eso era. Lo humano dice que el reino me toca a mí, porque yo soy el heredero. Pero Dios ungió a este. Ay, Dios mío. Ajá. Qué cosa terrible. Y cómo eso, a pesar de eso, tú puedes mantener una conexión divina. Y tú puedes caminar por encima de eso y verlo a través de la mente espiritual, que te lleva a entender que lo que Dios siempre tiene es la última palabra, que por encima de tu deseo, de mi deseo, siempre la última palabra la va a tener el Señor. Amén. Siguió siendo amigo, definitivamente. Y yo le invito esta mañana a la gente a que sigan siendo amigos y que sigan viendo a través de la sangre de Cristo, sí, y que sigas amando y que sigas abrazando. Y que mañana cuando entres a ese colegio des testimonio de quién tú eres. Yo no te puedo decir, ¿verdad?, cuál va a ser tu gestión mañana allá adentro en la caseta. Yo te vengo a hablar de conexiones divinas, de que lo que el Señor nos ofrece es una relación permanente y eterna, y que estamos llamados a dar testimonio aun cuando estemos en el bando de Saúl. Así que les dejo esa palabra esta mañana. Poderoso, definitivamente. Antes de entrar en ese proceso, porque me gustaría que oraras, Kimi, por nuestro país en general, por la paz, como bien dijiste, nosotros hacemos nuestra parte, pero tenemos que decir que hay un todo soberano que no ha perdido el control, sea que favorezca mi voto o no favorezca mi voto, no importa, nosotros hicimos nuestra parte, cada uno basado en nuestra conciencia. Claro. Y Dios va a seguir haciendo lo que Él tenga que hacer. No quememos relaciones, no dejemos de ser amigos. Como dijiste, no solamente por esto de la política, a veces nos pasa en el diario algo del trabajo, algo familiar. No quememos puentes. Podemos estar de un lado y otros de otro, pero no quememos los puentes, mantengamos las relaciones. Creo que yo he dicho aquí muchas veces que a veces las relaciones valen más que el dinero. Definitivo. Y alcanzan más que el mismo dinero. Ojo. Ojo. Me río, ella. Ese es mi ojo. Ay, ojo. Sí. Yo alabo a Dios por las buenas relaciones. Yo alabo a Dios porque el Señor te cerca y te impulsa con propósito y pone gente que a lo mejor nunca va a tener así mucho tiempo para dialogar contigo, o tú no vas a estar, como decimos a los muchachos, no van a estar jangueando todo el tiempo, ni van a estar en la calle, ni juntos, pero ¿sabes algo? Son conexiones divinas, son buenas relaciones. Y yo creo en este tiempo, qué bueno que podemos orar, porque quiero establecer esta palabra: Dios sigue y seguirá siendo Dios. Sí, Señor. Amén. Dios seguirá después del martes sentado en su trono. Amén. Soberano es Dios. Y no importa, Dios sigue siendo Dios. Y la última palabra siempre la va a tener Él. Y mi Dios, que es soberano, seguirá sentado en su trono y será fiel para los que le son fieles. Sí, Señor. Y nosotros dependemos absolutamente de un Dios que es fiel para con sus hijos y que le ha dicho: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si los tiempos se pusieran peores, porque hay cumplimiento de palabras, si las cosas fueran fuera del escenario de lo que esperamos, yo quiero decirte lo que yo declaré en mi casa y oraba esta madrugada: Dios, tú eres soberano. Amén. Y ninguna potestad, ninguna fuerza del infierno jamás podrá alterar quién es mi Dios. Amén. Entonces, como Él está sentado en su trono, yo te invito a que descanses en su poder, que eches sobre Él toda ansiedad, todo afán, y que no destruyas los vínculos hermosos que el Padre te ha entregado,
por asuntos que no son eternales, que al final del día van a ser pasajeros. No ha habido un hombre que pueda gobernar ni sostenerse si Dios no está presente. Por lo tanto, yo quiero que tu figura principal en las próximas horas, en los próximos días, sea Dios entronado en tu casa, sí, sea Dios entronado en tu mente, en esa psique, como hablábamos ahorita, en tus emociones. Y que en el día de hoy, si ya te sientes sobresaturado y has escuchado y escuchado y escuchado, conéctate a la palabra, conéctate a adorar, conéctate a colocar tu mente, en vez de una mente carnal, a una mente espiritual. Háblale a tu alma y dile: mi Dios sigue siendo rey, mi Dios sigue siendo soberano, y en lo absoluto nada ni nadie podrá robarle el poder a un Dios tan grande, Santo, y amén, tan fuerte como el que nosotros le servimos. Así que quiero que te prepares para que ores conmigo. Vamos a declarar la paz del Señor, tanto en Estados Unidos como aquí en Puerto Rico. Ajá. Dios es soberano. Sabemos que hay tensión, pero Dios sigue siendo Dios todopoderoso, el Dios de los escuadrones de Israel. Aleluya, Señor. Gracias, en esta mañana adoramos tu nombre y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor. Te damos gracias porque hoy, a 24 horas de un proceso en toda la nación y en Puerto Rico, en un proceso eleccionario, tú sigues siendo el soberano. Tú sigues siendo el Shaddai, tú sigues siendo el Todopoderoso. Sentado en tu trono estás, Señor, y en esta hora yo te pido que arropes con tu paz cada casa, cada hogar, cada lugar donde se conecte con nosotros, cada vida, cada familia, Señor. Echamos fuera toda ansiedad, todo lo que viene a romper vínculos, todo lo que viene a destruir buenas relaciones, Señor. Danos la capacidad, danos la madurez espiritual que le diste a un Jonatán y que le diste a un David para en tiempos difíciles, en escenario de guerra. Y ciertamente hoy que estamos en escenario de guerra espiritual, tener la madurez, Señor, para hablar conforme una mente espiritual, para abrazar las relaciones, los vínculos que tú nos has entregado, porque largo camino nos resta. En lo que suena la trompeta, en lo que tú vienes a levantar, tenemos trabajo que hacer. La sangre de Cristo lava, la sangre de Cristo es suficiente, Señor. Yo clamo en esta hora, envía huestes de ángeles que limpien la atmósfera, que limpien los aires. Abraza, levanta, Señor, todo espíritu caído, Señor, toda persona llena de ansiedad, llena de temores, Señor. Envío tu palabra en esta hora, arropa a tu pueblo. Tú eres príncipe de paz, tú eres el Dios que gobiernas, tú eres el Dios que eres fiel para con tus hijos, y seamos que estemos en China, en Japón, sea que mañana sea de una forma o de otra, tú sigues siendo Dios. Aleluya. Y yo me refugio en tu poder, en tu soberanía. Danos la sabiduría, danos el entendimiento, Señor, y trae paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Derribamos todo argumento contrario en el nombre de Jesús. Derribamos toda obra infructuosa de las tinieblas, toda voz contraria a tu propósito. Tú eres el soberano Dios, el Dios que no ha perdido una batalla. Y en ti descansamos en esta mañana, Señor. Bendice a tu pueblo con paz, con sabiduría, con mente espiritual para entender los tiempos. En el nombre poderoso de Jesús, que damos gloria y honra, sabiendo que esa sangre preciosa nos cubre en esta hora. Gracias te damos, Señor. Amén y amén.